Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. En la serie hablamos de derecho electoral. Como todos los miércoles de inicio de mes, pues aquí estamos nuevamente con ustedes para comentar temas de trascendencia en la materia electoral. El día de hoy tenemos un programa especial por la presentación del libro No es normal de Viri Ríos, a quien le agradecemos infinitamente que nos acompañe en este espacio. Gracias, Viri, por estar hoy en IntelliJuris. Sabemos que tienes un compromiso posteriormente y que inicia a las 8 de la noche, entonces el día de hoy vamos a ser muy respetuosos de los horarios y vamos a terminar unos minutitos antes para que tú puedas cumplir con tu compromiso. Y para comentar el libro tenemos de invitado, hoy nos acompaña Javier Martín Reyes. Muchas gracias, Javier, como siempre, por tu disponibilidad y por estar en este espacio acompañándonos. No, al contrario, Rosa María, gracias por la invitación. El libro que hoy se presenta se titula No es normal. Es un estudio sobre por qué México está atrapado en la desigualdad económica. Nos presenta una investigación sobre las causas que dan origen a que en México los ricos se mantengan más ricos, los pobres continúen pobres y la clase media se asfixie. Y desarrolla la hipótesis que aun cuando la corrupción o desapareciera o las reglas se respetaran correctamente y hubiera un Estado de Derecho adecuado o correcto, las desigualdades se mantendrían, porque las reglas están diseñadas anormalmente para favorecer esa desigualdad. En el libro se exponen distintas razones que demuestran que en México no basta con echarle ganitas o estar o ponerte al tiro, ¿no? Sino que es necesario que, o más bien hay diversos factores que perpetúan esa desigualdad. Y básicamente, pues es el lugar y el origen de tu nacimiento lo que condiciona muchas veces, pues, tus oportunidades de movilidad social. Y bueno, esta desigualdad social que en México, pues básicamente el origen de tu origen marca tu destino, pues trasciende a la parte netamente de la calidad de nuestra democracia. Y por eso el día de hoy hemos invitado a Viri Ríos para que nos hable de ello. Porque nuestra democracia está sujeta pues a influencia del poder económico en los resultados electorales, pero también está afectada por esta desigualdad social derivado de que los electores pueden ser capturados para vender su voto o coaccionados con el clientelismo electoral, de tal manera que pues esta desigualdad social trasciende precisamente en la libertad del sufragio. Y eso es, Viri en su libro explica que tiene muchas formas de leerse el libro, y aprovechando esa flexibilidad que tiene para leer el libro, pues el día de hoy vamos a comentar precisamente un capítulo de su libro que se llama Democracia Desigual, el cual pues prácticamente nos habla de la influencia del dinero en la política. Si están de acuerdo, pues podríamos iniciar con los comentarios de Javier para que nos exponga sus puntos de vista, lo que él aprecia sobre esta obra, y posteriormente le daremos toda el uso de la palabra a Viri para que nos comente, nos platique cómo surgió y cuáles sus hipótesis, sobre todo en este tema, en este capítulo de la democracia desigual. Bueno, Javier, pues adelante, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, para ti, ¿qué este capítulo de democracia desigual, qué es lo que nos podrías comentar?
Sí, pues gracias otra vez, Rosa María, por la invitación. Es un gusto estar aquí en Telejuris de nueva cuenta, ¿no? Y ahora comentando este libro de Viri. Antes, igual de hablar, digamos, ya del contenido específico del capítulo, creo que me gustaría decir tres cosas que me gustaron del libro en general, ¿no? Tanto de forma como de fondo, ¿no? La primera es que creo que es un libro, creo que muy bien escrito, con un lenguaje claro, llano, pero no por eso menos profundo, ¿no? Y creo que ese es un buen ejemplo de lo que desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el activismo y desde cualquier espacio en el que se construye conocimiento técnico, habría que hacer, ¿no? Creo que es cierto que muchas veces trabajos importantes, investigaciones, datos y hallazgos se quedan un poco, ¿no? No quiero decir olvidados, pero sí, digamos, limitados en cuanto a su alcance, porque las avenidas tradicionales de comunicación, no necesariamente llegan a un público más amplio, ¿no? Y creo que este libro cumple con eso. Creo que Dios seguramente ya nos podrá contar con más detalle. Tengo la impresión de que ha sido un libro muy exitoso, que ha dado que hablar, ¿no? Y creo que eso es algo que siempre hay que celebrar, ¿no? Lo segundo es que creo que toca temas que son realmente importantes, ¿no? En particular en el caso, digamos, de este capítulo de democracia desigual, creo que todo el tema del financiamiento y la representación son cosas que tenemos que estar discutiendo, como son los otros muchos temas que están en este libro, en estos pequeños capítulos, ya no recuerdo cómo los denomina Viri misma en la introducción, pero sí creo que nos ponen a discutir cosas importantes que no necesariamente están en la agenda pública, ¿no? Y eso creo que también es algo como muy bueno, ¿no? Y tercero, y relacionado mucho con lo primero, creo que este libro también hace una suerte como de labor de traducción, ¿no? O sea, es decir, de trabajos que difícilmente el público en general podría entender, ¿no? Con estudios econométricos, datos empíricos o con literatura como muy especializada, y creo que se sintetizan de manera clara ahí, ¿no? Me gusta también que sea un libro propositivo, ¿no? Y también creo que ahí el matiz que se introduce en la introducción es importante. No es un libro de recetas únicas, pero sí pone algunas propuestas concretas como para resolverlo, ¿no? Pasando al tema ya del capítulo, a mí me parece que este ha sido quizá uno de los debates más pendientes en la democracia mexicana, ¿no? Creo que en México hemos hablado muchísimo de los problemas estructurales que tiene el país. O sea, es decir, no es que no hayamos hablado de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de competencia, de los muchos problemas que tiene el sistema electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí creo que lo que de alguna manera no ha estado tan presente en la discusión pública es cómo se traducen las preferencias de las y los votantes o de la ciudadanía en general en políticas públicas, ¿no? Y creo que ese es un debate que en Estados Unidos sí ha tomado muchísimo vuelo, ¿no? Y creo que el capítulo de Viri en buena medida refleja eso, pues esos debates que, no quiero decir que iniciaron, pero que sí creo que tuvieron, pues momentos importantes con la publicación de dos libros muy importantes, ¿no? Uno de Bartels y otro de Gillens, donde ellos tienen pues una hipótesis dura y es básicamente que la democracia estadounidense no le responde al votante mediano, ¿no? o a las preferencias de quienes están o quienes conforman la mayoría, sino que es excesivamente sobre responsivo a las preferencias, ¿no? de las personas que tienen más ingresos económicos y es mucho menos responsivo a las preferencias que tienen, ¿no? los votantes. Bueno, ese debate de representación, estatus socioeconómica y la influencia que da el dinero, creo que es algo que no hemos tenido en México como tal. Yo tengo la impresión de que en México no tenemos ningún estudio equivalente al que hizo, por ejemplo, Gillens, ¿no? Que fue una labor titánica, literal, o sea, de sistematizar, ¿no? Pues miles y miles y miles de preguntas, ¿no? Sobre política pública, después tratar de estimar cuáles eran las preferencias dependiendo del ingreso que se tenía y después tratar de hacer una propuesta, digamos, formal, cuantitativa, para ver qué tan responsivo era el sistema, ¿no?
Y en ese sentido creo que el capítulo tiene esa enorme virtud, nos pone a pensar en eso. ¿Qué tan responsivos son, ¿no?, los órganos representativos o el sistema político en su conjunto a las preferencias de los votantes? Y eso creo que es algo que no lo hemos discutido necesariamente ni en la academia, ni en la sociedad civil, ni tampoco en el debate público como deberíamos, ¿no? Y creo que Viri pone el foco, ¿no?, en varios temas interesantes. A mí el que más me importa, ¿no?, por sesgos personales y por los temas que trabajo, es obviamente el tema de la regulación, del financiamiento. Y creo que en México lo que nos ha pasado un poco es que pues sí tenemos un sistema que en el papel pues es extremadamente robusto, restrictivo, que limita de una manera enorme el poder del dinero. Si uno ve los topes de campaña, por ejemplo, de la elección presidencial, los límites a las contribuciones individuales, incluso con los cambios de 2014, que la verdad ahí no creo que sí rompieron algunas de las reglas que se tenía. Parecería que la democracia mexicana controla muy bien en el papel el poder que tiene el dinero en las elecciones. La verdad, y como todos sabemos, ¿no?, esto no es así, ¿no? Creo que lo que nos ha pasado, sobre todo en la materia electoral, y Rosa María aquí ha tenido muchísimos seminarios al respecto, es que vivimos en un mundo donde pues las normas están ahí en el papel, donde tenemos una autoridad administrativa que es el INE, que trata de fiscalizar lo mejor que se puede en periodos extremadamente limitados, y lo que termina cachando la autoridad electoral en realidad es un porcentaje muy pequeño del financiamiento irregular que se utiliza en las campañas. En el libro de Viri está citado un estudio que yo creo que también pues es de lo más serio que se ha hecho, ¿no?, de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, donde ellos pues medio tratan de estimar cuál es el costo real de las campañas electorales. Por supuesto que esto es algo muy difícil de determinar. ¿Por qué? Porque pues lo que están tratando de medir es dinero ilícito, y pues si quienes utilizan dinero ilícito son medianamente competentes, pues no van a dejar un rastro de papel ni le van a reportar necesariamente a la autoridad electoral todos los gastos que están por fuera, ¿no?, y que indudablemente creo que en muchos casos llevarían a revisar los topes de gastos de campaña. Entonces yo creo que ese sin duda es uno de los grandes pendientes de la democracia mexicana. Yo tengo la impresión, ¿no?, de que las mejoras en la regulación no van a venir nada más por la parte administrativa y electoral. Es decir, creer que el INE va a poder fiscalizar de manera completa y correcta todos los gastos de campaña que en realidad se hacen, y que las sanciones administrativas que puede poner el INE o que puede poner el Tribunal Electoral, que no se nos olvide que en 2014, en una reforma que yo creo que fue importante, pero que tuvo componentes que creo que introdujeron incentivos perversos, hoy en México se puede anular cualquier elección por rebase de topes de gastos de campaña, ¿no? Si la diferencia es menor al 5% entre el primero y el segundo lugar, incluso se presume que esas irregularidades fueron determinantes, ¿no? Y esa fue la manera en que en su momento se pensó que se iba a resolver el problema, ¿no?, del uso de recursos indebidos, en buena medida por lo que pasó en el 2012, donde el entonces candidato López Obrador pues decía que Peña Nieto había rebasado con mucho el tope de gastos de campaña. Él lo que estaba planteando en ese momento era la nulidad de la elección, que es lo que dijo el tribunal en su momento, que los tiempos de la fiscalización no empataban con los tiempos de la calificación de la elección presidencial y que no se iba a iniciar el planteamiento. La salida muy simplona fue decir, pues adelantemos los tiempos, hagámoslos mucho más cortos, introduzcamos expresamente la causal de nulidad, y creo que los resultados están a la vista. Creo que sería hoy muy difícil decir que la influencia del dinero en las elecciones ha cambiado a partir de ese cambio en la regulación, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas que nos invita a pensar, y eso también me gustó particularmente del capítulo, ¿no? Hay, sin embargo, algunas cosas que me gustaría sobre todo preguntarle a Viri para ver si mis lecturas, ¿no?, de lo que está ahí planteado es correcto. La primera responde un poco al modelo de democracia misma, ¿no?, que creo que se defiende en el capítulo. Un poco el capítulo empieza diciendo que hay diferencias de opinión
entre los más ricos, los más pobres y los de medio, en temas pues, que pueden ser muy polémicos, como es, por ejemplo, pues, la legalización de la marihuana, como podrían ser reformas en materia de transparencia, como podría ser el aborto, ¿no? Y hay una afirmación dura, ¿no? Que yo interpreto en el sentido de que en la democracia este tipo de temas polémicos tienen que de ser decididos exclusivamente por la mayoría, ¿no? Y que si hay una mayoría que está a favor o en contra de algunas de estas cuestiones, entonces el sistema democrático lo que tiene que hacer es reflejar eso, ¿no? Creo que no solo es una visión que está obviamente en el libro de Beattie. Si uno revisa, ¿no?, el libro de Bartels, el libro de Gillens, a ellos también tienen esa noción de democracia, ¿no? El sistema tiene que ser responsivo a las preferencias, ¿no?, de las personas. Y yo tengo la impresión de que esa es una visión de la democracia que no necesariamente se corresponde ni con el modelo que tenemos en México, ni con el que existe en lo que llamaríamos muchísimas democracias consolidadas. Yo tengo la impresión pues, de que en el modelo del constitucionalismo democrático, ¿no? La democracia solo es uno de los componentes del modelo. Y por supuesto que la regla de la mayoría y las preferencias de la mayoría son importantes, pero también hay otras áreas, sobre todo aquellas relacionadas con los derechos fundamentales, donde la Constitución misma le impone límites a la mayoría, ¿no? Pienso en el caso de la legalización de la marihuana. Bueno, pues la legalización de la marihuana en México vino por una sentencia, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un órgano contramayoritario, y que juzgó ese caso no a partir de las preferencias de la mayoría, sino a partir de su lectura particular de la Constitución, y lo que encontró la Corte, lo que argumentó, es discutible, por supuesto, qué tan buena o mala puede ser esa sentencia en términos argumentativos, pues es que el consumo lúdico de marihuana no podía penalizarse. ¿Por qué? Porque violaba un derecho fundamental que es el de libre desarrollo a la personalidad. El caso del aborto creo que también es un ejemplo parecido, ¿no? Por supuesto, en México hubo pasos primero en lo legislativo, pero digamos, no este año, pero muy recientemente tuvimos dos sentencias importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dicen que la penalización absoluta del aborto, ¿no?, por lo menos durante cierto término, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola los derechos reproductivos de las mujeres o de las personas gestantes que están expresamente reconocidos en la Constitución, ¿no? Si pensamos en el caso estadounidense, veremos un poco lo mismo. Pues el caso Roe v. Wade lo que hizo fue establecer límites a las mayorías en los estados, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que sin quitarle el peso a el debate, que es muy importante, ¿no?, sobre lo poco responsivos que pueden ser los sistemas políticos a las preferencias de la mayoría, quizá esa visión habría que matizarla un poco, y por eso no sé si necesariamente esos ejemplos con los que empieza el capítulo son los más adecuados para decir cómo se tendría que ver una democracia responsiva, ¿no? Hay un segundo aspecto que también me llamó la atención, y esa es duda más genuina, o sea, esa es como una duda creo que todavía más grande, porque creo que el capítulo lo menciona, ¿no?, de manera como muy rápida, y es la idea de representación que está detrás del libro. Hay una parte donde se dice, bueno, es problemático que un porcentaje relativamente bajo de las personas que hoy son legisladoras no tengan o no hayan tenido un antecedente como de personas trabajadoras. ¿Por qué? Porque las personas que son trabajadoras suelen tener preferencias de izquierda, suelen aportar cosas al debate, y ahí vemos un órgano que no necesariamente refleja, ¿no?, la importancia que tienen las y los trabajadores en México, ¿no? Y ahí mi pregunta para Viri sería si su idea de representación es una suerte de representación como espejo. Es decir, si tendríamos que tener, ¿no?, una representación donde si tenemos un 11% de personas indígenas, tendríamos que tener 11% de personas indígenas en el Congreso. Si tenemos cierto porcentaje
de personas trabajadoras, ese mismo porcentaje se tendría que reflejar en el Congreso. Y así nos seguimos. Hay muchas posturas teóricas que así lo han defendido, pero también creo que ahí choca un poco, por lo menos, con la visión más tradicional de lo que es la representación, ¿no? Digamos, la representación en las democracias liberales típicamente se encuentra asociada, ¿no? Por lo menos, ¿no? Parcialmente, a la idea de consentimiento y a la idea de que las y los electores pueden elegir a personas que no necesariamente son iguales a ellas, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? De nuevo, esa afirmación me mete un poco de duda de cuál es la idea de representación que está detrás o que se defendería en el capítulo, ¿no? Y la última es un poco la manera en que se caracteriza a ciertas fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Hay una parte donde se habla del cabildeo y básicamente lo que dice el capítulo es, pues hombre, a estas fundaciones, a estas organizaciones, a estos centros de investigación, pues hay que verlos nada más como si fueran cabilderos que digan sus cosas, pero pues no pueden ser legisladores, ¿no? E incluso en una de las propuestas generales, ¿no? Si no mal recuerdo, un poco lo que dice el capítulo es, pues que hay que atrevernos a ser un poquito más originales, ¿no? Y no a comprar a rajatabla, ¿no? Las cosas que dicen este tipo de organizaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con que no hay que comprarle a rajatabla la opinión a absolutamente a nadie, pues, ¿no? O sea, yo creo que pues en una democracia todas las voces cuentan, y cuando estamos discutiendo, ¿no? Cuestiones que están relacionadas con si las políticas públicas funcionan o no funcionan, sobre cuál es el impacto que pueden tener ciertas medidas, lo que tenemos que hacer pues es concentrarnos en la evidencia y en lo que dice la evidencia, y a partir de lo que nos dice la evidencia podremos tener juicios valorativos. Tampoco se trata de que los datos nos dicten lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer, ¿no? Pero sí me llama la atención un poco como esta crítica, pues creo que un poco dura a este tipo de fundaciones, porque si hay un argumento, o por lo menos yo así lo entendí, y si no ahorita seguramente Viri podrá decirnos, pues de que básicamente ahí lo que se interpreta es que pues hay una identidad entre las preferencias que tienen quienes financian, ¿no? A estas organizaciones y las propuestas que estas organizaciones defienden, ¿no? Yo ahí tengo la verdad una postura quizá muy discrepante. Yo sí creo que es muy importante escuchar este tipo de organizaciones. Yo creo que, de nueva cuenta, hay que juzgarlas con los méritos de los argumentos que ponen sobre la mesa, pero sin no descalificarlas necesariamente por cuál sea la identidad de sus financieros. Creo que hay muchísimos ejemplos en México, en Estados Unidos, en el mundo, ¿no? De fundaciones y de organizaciones que tienen detrás, ¿no? A grandes capitales, déjenme ponerlo así, y que terminan haciendo estudios que no necesariamente van alineados con las preferencias, ¿no? de estas organizaciones. En México pienso en lo que en temas, digamos, de justicia, ¿no? Hacen organizaciones como GIRE, como hace X, lo que ha hecho México Evalúa relacionado con el sistema de justicia penal, incluso lo que ha hecho Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad, ¿no? Digamos, ese estudio de María Amparo Casar y de Luis Carlos Ugalde que se cita y que se utiliza, pues es un estudio, si no mal recuerdo, también de Mexicanos contra la corrupción. E incluso buena parte de esa literatura con la que está dialogando el capítulo, pues también tiene fuentes de financiamiento que podríamos decir, pues asociadas a los grandes capitales, ¿no? Digamos, el libro de Bartels, el libro de Gillens, fueron posibles, pues por financiamientos muy, muy, muy generosos, ¿no? De una fundación, ¿no? La Russell Sage, que de alguna manera pues fue fundada también pues por un magnate, ¿no? Y creo que eso no le quita mérito a los trabajos que se hacen con ese tipo de financiamiento. Entonces, bueno, dejaría hasta aquí mis comentarios. Reitero que agradezco mucho la invitación. Creo que de verdad, creo que es un libro
importante por la cantidad de temas que trata, de nuevo, por esa claridad con la que se transmiten las posiciones. Y también tengo que decirlo, es un libro, como se habrán dado cuenta, que creo que es provocador, pues es un libro de afirmaciones, ¿no? Fuertes, contundentes, que defiende como sus posiciones, y creo que lo que invita precisamente es a tener este tipo de debates. Entonces, Rosa María, Viri, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Martín. Gracias, Javier, perdón. Bueno, pues esta batería de preguntas, Viri, que ha lanzado Javier, son, creo que, oportunas, abren un debate entre ustedes sobre las posiciones que se manejan en el libro. Además de que des respuesta a estas preguntas, a estos cuestionamientos, a estas situaciones que presenta Javier, en el libro señalas que hay muchas cosas que el dinero no debería de comprar. Y una, básicamente, pues es que la influencia en el poder político, pues eso no debería de existir, ¿no? Que debe existir siempre una división entre lo que es la política y lo que es el dinero. Y bueno, eso fue una de las promesas de campaña del actual presidente, y lo que hemos estado observando, ya nos lo platicarás tú, es si efectivamente esto está aconteciendo o no en la actualidad, porque lo que hemos visto en estos procesos electorales intermedios que se han dado, pues es que el dinero sigue fluyendo y el poder económico sigue influyendo tremendamente en los resultados electorales. Entonces, yo no quiero quitarte tiempo para que nos comentes, además de toda la importancia de todas las premisas que están en tu libro, pues precisamente estos cuestionamientos que nos hace Javier. Claro, pues muchísimas gracias. Primero, gracias Rosa María por invitarme a presentar el libro. La verdad es que nunca me hubiera esperado que este libro, que yo considero un libro de política pública, tuviera tanta como clientela y tanta lectura de los abogados de este país. Y de pronto me encuentro presentando el libro pues en muchas facultades de Derecho, cuando yo esperaba presentarlo pues en las facultades de Economía, en las facultades de Política Pública, en las facultades de Negocio. Entonces, muchísimas gracias porque pues este libro me ha acercado de formas que yo no me imaginaba al gremio. Y muchísimas gracias, Javier, por presentar el libro y por leerlo con tal detalle. Gracias por tus generosísimos comentarios sobre lo que el libro hace. Me quiero tomar unos minutos para contarles la premisa principal del libro y para darles algunos ejemplos fuera de este capítulo de qué es lo que no es normal hacer. Quiero también platicarles, pues, por qué le puse no es normal, ¿no? Que es algo que todo el mundo me pregunta. Bueno, no es normal, básicamente es un manual que trata de abordar distintos temas, todos los cuales muestran que México debería ser un país más próspero. Lo que no es normal es que México sea un país tan pobre. Y a lo largo de todos los capítulos de este libro, yo voy mostrando las razones que pienso y que ha mostrado mucha investigación, porque de hecho, bueno, este es un libro académico disfrazado, como bien mencionaba Javier, pues está basado en muchísimos papers académicos y sobre todo en muchos estudios de política pública, que al final del día es la disciplina con la que yo me siento más cómodo. No es normal que México no sea un país rico, sobre todo siendo nosotros el principal socio comercial de Estados Unidos, la 15ª economía más grande del mundo. Por supuesto, tenemos también un mercado doméstico enorme, de hecho el 8º mercado doméstico más grande del mundo. Tenemos también una población tremendamente trabajadora. El 77% de la población en México se encuentra en edad de trabajar.
y somos el país que más horas trabaja de cualquier país de la OCDE, con excepción de Colombia. México es un país que es geográficamente privilegiado, demográficamente privilegiado, culturalmente privilegiado, y es un verdadero acertijo el que un país con tantos privilegios como el nuestro pues tenga el 53% de su población viviendo en pobreza y tenga una clase media chica y achicándose. De hecho, académicos de todo el mundo se preguntan por qué está pasando esto. Y, por ejemplo, recuerdo el caso de Santiago Levy, que me imagino que ustedes conocen muy bien su libro, La elusiva búsqueda de la prosperidad en México. Él era vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y en este libro él se preguntaba por qué una economía como la mexicana, que ha hecho tantas cosas bien, pues ha fallado tanto en redistribuirle a su gente, ¿no? Al trabajador, a la clase media, etc. Danny Rodrik, por ejemplo, de la Escuela de Gobierno del Harvard Kennedy School de Harvard, también escribió una op-ed en donde él decía, comparando a México con otros países, y él decía, pocas economías plantean una paradoja tan grande como la de México, ¿no? Refiriéndose a un país que había pues acatado muchas de las políticas públicas que se debían acatar, un banco central independiente, una apertura comercial, una inversión importante incluso en educación, y aún así pues no se había logrado. Y podemos ir encontrando pues muchísimos otros casos, porque realmente nadie se explica que México, siendo un país tan privilegiado, pues le dé tan pocos privilegios a su gente. Así que pues no es normal, básicamente es un estudio de por qué está sucediendo esto, de cuáles son las razones por las cuales no somos ese México que deberíamos ser. Y se ha vuelto sentido común, algo que de hecho nos comentabas tú, Rosa María, se ha vuelto sentido común que si nosotros le preguntamos a la gente, oye, ¿por qué México pues no ha logrado explotar su pleno potencial? Una de las respuestas más comunes que obtenemos es que, bueno, es que en México hay mucha corrupción pues no hay Estado de Derecho. Y este libro, de hecho, pues va en contra de esta interpretación, propone una nueva interpretación, una nueva premisa que explica lo que está pasando en México. Y básicamente lo que yo digo y lo que encuentro en esta investigación es que pues el problema es más grave. Ojalá el problema fuera la corrupción y el Estado de Derecho, porque entonces se resolvería cuando se aplicara. Pero el problema de México es que aún si tuviéramos un país sin corrupción, en donde se aplicaran las leyes conforme están escritas, las reglas del juego, las regulaciones, las leyes, las reglas, las formales e informales, o sea, lo acoto porque no me refiero solamente a la ley escrita, sino también a la forma de interpretarla, a la forma en la que ha sido interpretada y a la forma en la que se aplica de manera formal e informal. Esas reglas, que es como lo definimos nosotros en política pública, lo acoto porque sé que los abogados lo definen distinto, pero esas reglas están mal hechas y benefician a quienes tienen más dinero, a las empresas más grandes y a quienes han heredado el poder. Y a lo largo de todo el libro, son 25 capítulos, yo voy describiendo estas reglas. Cada capítulo trata de abordar una regla distinta, un proceso distinto o alguna situación que hace que en México pues sea difícil salir de pobre, pero sea prácticamente imposible salir de rico. Entonces, una de ellas, pues ya la platicábamos, es básicamente este capítulo que se llama Democracia Desigual, pues habla de cómo funcionan, digamos, las reglas de la representación en México. Y cómo esas reglas, de manera formal, dictan que las preferencias de las personas deberían estar representadas, incluso aspiramos a una proporción, esto que me comentabas, Javier, oye, aspiramos a una representación de espejo. Bueno, la representación proporcional hasta cierta forma, pues trata, como aspira a esa representación más perfecta de la mayoría, ¿no? Entonces sí, no somos un país enteramente mayoritario, ¿no? Creo que incluso mi visión es más mayoritaria de lo que las reglas del juego son. Pero bueno, esa es una discusión como un poco más teórica, ¿no? Pero bueno, ese capítulo en específico, por ejemplo, nos habla de estas reglas de la representación y de cómo, debido a, la poca regulación que existe sobre el cabildeo
y dos, la manera en la que informalmente esto ha favorecido la representación de ciertos grupos en detrimento del resto, pues tenemos un Congreso que tiende a favorecer el representar y el aprobar leyes que benefician pues a quienes tienen el dinero, a quienes tienen las empresas más grandes y a quienes tienen el poder. Pero esta no es la única regla que está ahí, y ahorita entro a discutir un poco los comentarios de Javier. Me gustaría centrarme en lo que es la primera sección del libro, que es una sección que en realidad habla de competencia económica. Le llamo, el libro tiene 5 grandes áreas, está pensado de hecho como en las 5 grandes áreas de la política pública, es decir, economía de empresa y competencia, políticas laborales, políticas de impuestos, políticas de cómo funciona el gobierno y sus relaciones entre el gobierno y los representados, y políticas de discriminación racial y por género, ¿no? Entonces, estas 5 cuestiones que serían laboral, fiscal, competencia, laboral, fiscal, gobierno y género y raza o fenotipo, tienen cada una su sección, pero la primera me parece tremendamente fundamental para un país como México. Porque en la primera sección del libro, que le llamo Competir, lo que se muestra es cómo estas reglas del juego que tenemos en México sobre cómo hacemos negocio han creado un capitalismo anormalmente inmóvil. Una de las cuestiones que yo muestro es una investigación en donde analizo el ranking de las principales empresas que existen en México desde 1976. Este es un ranking que publica cada año la revista Expansión, desde hace pues muchísimos años, ¿no? Y cuando nosotros observamos las empresas que están ahí, ¿quiénes son las principales y más importantes empresas de México? Nos damos cuenta de que el 30% de estas empresas son pues exactamente las mismas hoy, las mismas que en 1976. Y si te fijas cuáles estaban en el año 2000, te das cuenta que el 70% son las mismas que tenemos hoy. Esto no es normal. De hecho, si nosotros miráramos rankings similares, por ejemplo, en Estados Unidos, pues nos daríamos cuenta que de hecho es al revés. Lo raro es que las mismas empresas que eran las grandes empresas del año 2000 continúen siendo las grandes empresas del año 2022, 20 años después. Incluso ustedes piénsenlo, por ejemplo, había muchas empresas que hace algunos años pues básicamente no existían y hoy son empresas muy grandes y muy importantes. Amazon no estaba en el top 10 del ranking de Estados Unidos en 2018. Apple no estaba en el ranking en 2013. Tampoco estaba, por ejemplo, CVS Health, que ahora entra debido a la pandemia y la importancia de las farmacéuticas, o United Health Group. Estaban otras que seguro recordarán, por ejemplo, los cigarros Marlboro, ¿se acuerdan? Philip Morris, pues era una de las empresas más importantes en los años 80. O estaba IBM, ¿no? Que era pues de aquella época de cuando teníamos computadoras distintas con NetVista, ¿no? Yo los reto a que piensen en un billonario mexicano que no haya sido billonario desde que nació o hijo de algún millonario. Y digamos que el hecho de que en México las mismas personas, las mismas familias y las mismas empresas siempre ganan, es evidencia de que las reglas de competencia no están funcionando para crear pues un capitalismo con una sana destrucción creativa, y en cambio pues tenemos reglas en donde los dados están cargados a favor de unos cuantos jugadores, muy probablemente a veces sin que nos demos cuenta. Hay favoritismos y hay barreras al éxito del resto de las empresas. Las reglas del juego o la forma en la que se está jugando, pues no está permitiendo que los negocios pequeños se conviertan en medianos, los medianos se conviertan en grandes y los grandes, por supuesto, compiten entre sí. A lo largo de los capítulos, obviamente, voy mencionando estas reglas por nombre, ¿no? Porque otra cosa que yo quería de No es Normal es que no fuera un libro de quejas. Yo quería que No es Normal fuera un libro de propuestas. Por eso creo que Javier lo lee muy bien cuando él dice, es un libro de aseveraciones, es un libro arrojado,
Es un libro, saben que, o sea, como que yo escribí con mucho miedo, honestamente, porque no es fácil escribir un libro así, pero que yo pues me di a la tarea de como brincar a la alberca y decir, oigan, vamos a tener un diagnóstico de todo lo que no es normal en México, pero vamos también pensando en cuáles son específicamente esas reglas del juego que debemos cambiar. Y lo que me sorprendió a lo largo de la investigación de este libro es que yo me volví tremendamente positiva. No tengo duda de que hay manera de cambiar un puñado de reglas, o sea, ni siquiera, digamos, el entramado legal completo, o sea, no aspiramos a lo que está sucediendo en Chile, y con ello crear un país profundamente más igualitario, profundamente más justo y profundamente, más móvil para las clases medias y para las clases bajas. Y mucha gente me dice, leo no es normal y me deprimo. No, lee no es normal y date cuenta de que en realidad la solución en muchos aspectos es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Porque les pongo, vuelvo a mi ejemplo de competencia, ¿no? De, bueno, ¿qué podemos cambiar? Bueno, yo creo que necesitamos una mejor Comisión Federal de Competencia. La Comisión Federal de Competencia tiene pues reglas muy buenas, tiene una de las leyes de hecho pues más duras que existen en el mundo. Por ejemplo, la COFESE es la única Comisión Federal de Competencia que es autónoma en todo el mundo y que además tiene capacidad de hacer casos penales. O sea, en México tú te podrías ir a la cárcel por tener, pues por una colusión como dura y fuerte, ¿no? Bueno, el tema es que no logramos, por ejemplo, cobrar las multas. Entonces, el 46% de las multas no se pagan porque quedan en litigio, porque la Comisión Federal de Competencia no está logrando crear los casos y la definición que se tiene de competencia y poder de mercado en la ley es tal que es muy difícil presentar un caso sólido. Entonces, la gran mayoría de los casos terminan pues cayéndose en amparos, ¿no? Y terminan con multas que no se cobran. Hay, por ejemplo, la ley también, ahí es otro problema, le da a COFESE la capacidad de hacer recomendaciones, pero ninguna de esas recomendaciones son vinculantes, ¿no? Otro problema, pues no hay un presupuesto suficientemente amplio para la magnitud del problema que les describí anteriormente, ¿no? Que es este capitalismo tremendamente inmóvil, ¿no? Entonces, tenemos que empoderar a COFESE, tenemos que darle una ley y tenemos que darle también la capacidad para que se puedan presentar casos. Para mí, el ejemplo que de hecho menciono en No es Normal, el ejemplo prototípico de esto es lo que sucedió cuando los bancos en México, bancos no mexicanos, sino los bancos operando en México, que son internacionales, manipularon por muchos años el precio de los bonos. Cuando se dieron cuenta de esto, se abrieron dos casos, uno en México y uno en Nueva York. El caso de Nueva York le dio tanto miedo a los bancos, que los bancos, uno de ellos, de hecho me parece que dos de ellos decidieron colaborar con las autoridades con tal de que el caso no siguiera sobre ellos. Y para colaborar no solamente proveyeron de información pues increíble, o sea, incluso los chats donde se ponían de acuerdo para manipular el precio de los bonos, sino también pagaron de multa $3,000 millones. El caso en México tardó 4 años más en resolverse y la multa fue de $2 millones. De hecho, menos de $2 millones, 1.8 millones de dólares. No sabemos tampoco si la pudieron cobrar, porque como les comento muchas veces, no se logra cobrarlas. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos, por ejemplo, otro problema, y con esto termino, porque si no nos podemos ir infinitamente sobre muchas leyes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que regular a la banca mejor. No más, ¿no? Pero sí mejor. La banca tiene en México, una de las mejores tasas de rentabilidad económica y financiera del mundo. La banca en México es mejor negocio que en el 82% de los países del mundo. Los bancos llegan a cobrar comisiones hasta del 4% por cada transacción en los comercios, y eso está regulado en otras partes del mundo. Pero no nos hemos animado a regular a la banca para que no abuse, ¿no? O, por ejemplo, a regular el que tengamos una banca de desarrollo que verdaderamente preste, porque la banca de desarrollo en este país no le presta más que a los que la banca privada dice, por la forma en la cual está estructurado, pues la línea de toma de decisiones sobre los créditos.
Entonces, con esto termino porque, les digo, podríamos ir infinitamente, pero bueno, esa es la idea fundamental del libro, que es un diagnóstico sobre qué es lo que estamos observando, que es tremendamente anormal en cualquiera de estas 5 áreas de política pública, y una identificación de las posibles leyes o procedimientos formales o informales que hay que cambiar y cómo, una propuesta, ¿no? Y un llamado a la acción. Un llamado a crear una sociedad pues mucho más involucrada y un acompañamiento. Yo pienso en No es normal como un acompañamiento para cualquier mexicano que quiera crear un país más justo. Ahora, sobre las preguntas específicas que me hace Javier, el debate sobre qué tan mayoritaria debe ser la democracia, me declaro, honestamente me declaro incompetente en tener este debate porque creo que, o sea, es un debate tan extremadamente complejo que no sé, honestamente, no sé qué decir al respecto, pero lo que yo observo en los datos, que es o sea, lo observo no como teórica de la democracia, sino como alguien haciendo análisis de datos, lo que yo observo es que es anormal la cantidad de regulaciones que se aprueban en este país, que son favorecidas por las clases altas y muy altas, y que son desfavorecidas por las clases bajas. Y me preocupa observar como ese gap tan grande y tan evidente, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, que cuando Bartels, uno de los académicos que mencionas, cuando Bartels analiza el caso de México, dice, si en México no tuviéramos una sobrerepresentación de las preferencias de los ricos, el gasto social me parece que dice que sería del doble, una cosa así, no recuerdo bien el dato, pero él dice, sería, perdón, no tanto, me estoy azotando, sería 12% más alto. Bueno, un 12% más alto es mucho, ¿no? O sea, ni siquiera López Obrador ha aumentado en 12% el gasto, ¿no? Entonces, en fin. Dos, sobre la representación espejo, sí creo que necesitamos una mejor representación en México, pero no de todo. O sea, me parece muy importante como a lo mejor analizar qué condiciones socioeconómicas o de perfil como te hacen tomar decisiones de política pública distintas y tener distintas preferencias de política pública. Lo que muestra al menos la disciplina, lo que se ha estudiado es que una persona que siempre ha sido empresario y una persona que siempre ha sido trabajador tienden a tener preferencias distintas. Entonces sí debe haber una representación mayor de trabajador, pienso yo, pero nuevamente debatible, teórico y difícil de responder. Y sobre la identidad de los financiadores, si los financiadores sesgan la agenda de la sociedad civil, sí, no tengo duda de que lo hacen. O sea, yo creo que hay temas que les gustan mucho, como tú mencionas, tu seguridad, obviamente ahí no hay debate, ¿no? Lo van a financiar, les va a gustar, caridad, les va a encantar, pero a ver, dime una ONG privada que esté haciendo análisis de evasión fiscal, o sea, de cómo gastan, ¿sabes? Como de los principales problemas generados por la élite, ¿no? Ahora, yo no creo que esté mal, o sea, adelante, que financien, que gasten, que hagan caridad, o sea, como tú bien dices, muchos interesantísimos estudios se han hecho con el financiamiento de los ricos, es más, a veces como que les sale del tiro por la culata porque quieren hacer una cosa y el estudio sale de otra, ¿no? Pues eso sí pasa, ¿no? Pero me parece que, y creo que esto sí es muy importante, el corazón de ese argumento es ¿cómo vamos a regular el lobbying? ¿Cómo vamos a regular el cabildeo en México? Que creo que está como que extremadamente, o sea, todavía si nosotros comparamos la regulación de cabildeo en México con la que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, y eso que Estados Unidos tiene una muy mala regulación de cabildeo, me parece que todavía estamos en pañales para entender, ¿no? Cómo los señores del poder y del dinero están metidos en la realización de las leyes. Pues muchísimas gracias, Viri, por estos comentarios. Estamos pues muy ciertos que todo este análisis que hace sobre los datos y sobre la representación que se da en nuestro país, pues tiene un sustento de investigación atrás muy sólido
Y sobre todo, lo más importante con lo que comentaba Javier, pues es que lo lees muy fácil. O sea, ese es un mérito muy grande de tu libro, que se lee de manera muy sencilla, yo los invito a todos los que nos están escuchando y viendo que lean este libro. Se lee de verdad de manera muy ágil, muy sencilla. Y también algo que ya resaltaba Viri, es que cuando vas leyendo los capítulos, no puedes dejar de notar el tono propositivo, el tono positivo con el que concluye. Sí hay un análisis duro, fuerte, pero siempre concluye con una propuesta o con algo positivo. Y eso, en verdad, cuando lo vas leyendo, ese tono, te va envolviendo, ¿no? O sea, no deprime el libro. La verdad es que lean el libro, no es un libro para deprimirse. Efectivamente tiene propuestas que pues se ven viables, se ven sobre todo pues nos ponen reflexiones, ¿no? O sea, seamos imaginativos, pensemos de diferente manera, veamos las cosas desde otros ángulos. Y eso es una de las aportaciones más importantes de quitarnos a veces ciertos prejuicios, ciertos sesgos y verlo desde otra forma. Sobre todo los electoreros que de repente somos ya medios con cierta visión de que siempre estamos pensando en el tema de las normas, las reglas, el piso parejo, el que no debe de influir el dinero para las elecciones, como lo hacemos. Hay miles de reglas y la realidad es que cuando estamos frente a una elección nos damos cuenta pues que todas esas reglas sirven o todavía necesitan funcionar correctamente, ¿no? Javier, un último comentario antes de cerrar. No, muy rápido, ¿no? Yo también concuerdo que no es un libro para deprimirse, ¿no? Al contrario, creo que desde la introducción queda muy claro, ¿no? Que hay una vocación de decir, hombre, aquí hay un montón de temas, hay diagnóstico, hay propuestas, y construyamos sobre la base. En ese sentido, yo no sé, y seguramente aquí quienes nos están escuchando, en su mayoría van a ser personas abogadas y además quien hace electoral, obviamente por la naturaleza del programa. Pero yo creo que, y también, y me faltó decir eso, creo que el libro en general y este capítulo en particular, creo que son una invitación también a estudiar cosas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que todavía está pendiente, ¿no? Un estudio equivalente a los que se han hecho en otros lados para ver qué tan responsivo es el sistema político mexicano a las preferencias en general y a las preferencias de los diferentes grupos, ¿no? Entonces, bueno, si alguien que nos escucha está haciendo tesis de ciencia política, políticas públicas, incluso economía política, creo que ahí hay un tema interesante, ¿no? Y ahí hay creo que una agenda también que vale mucho la pena. Otra cosa que también ya no alcancé a decir en la intervención pasada es que también creo que este es un libro optimista. No solo es optimista, sino que además creo que es un libro que reivindica la importancia de las reglas, ¿no? Como dice Viri, no solo reglas formales, sino también reglas informales. Pero de alguna manera lo que también nos transmite el libro es que si cambian las reglas pueden cambiar los resultados, ¿no? Y esa es, creo que por su naturaleza, también una visión optimista, ¿no? Frente a explicaciones culturalistas, ¿no? Que siguen abundando, creo que todavía en muchos espacios de todo tipo, donde las condiciones estructurales, ¿no? Culturales o de otro tipo, que son difícilmente modificables, ¿no? Son lo que explica todo. Pues esas sí son visiones mucho más pesimistas, porque nos dicen que ahí hay condicionantes, ¿no? Que hacen muy difícil que las cosas cambien. Y aquí, al contrario, creo que lo que tenemos es una visión, digamos, realmente, no, tampoco creo que se cae en un fetichismo ni legal, ni formalista, ni mucho menos, pero sí hay esta idea de que se pueden transformar las cosas. Y eso también creo que es una bocanada de aire fresco en un contexto
donde también, ¿no?, la otra parte, digamos, el voluntarismo así exacerbado, ¿no?, creo que nos puede distraernos, ¿no?, de cuáles son las causas y cuáles son los remedios. Si creemos que todo lo vamos a resolver nada más a base de voluntad política, y es un tema de voluntad política, creo que nos vamos a equivocar, ¿no? Creo que esta administración, así como muchas otras, nos han mostrado, ¿no?, esos límites, y por eso, ¿no?, pues celebro, ¿no?, ahorita lo que sea bien, y no, bueno, pues estamos en una mejor COFESE, ¿no? O sea, no es que el órgano no sirva, no es que son dependencias que no sirven para absolutamente nada, es que ya tenemos ahí un diseño que puede ser mejorado, que tiene problemas, ¿no? Y quizá yo nada más ahí añadiría, no sé si necesariamente necesitamos una mejor COFESE en términos de cómo litiga, quizá también necesitamos un mejor Poder Judicial, ¿no? Porque yo no soy experto en el tema y demás, pero yo lo que sí he escuchado de mucha gente que está en la parte de competencia económica y que menciona precisamente ese dato que mencionaba Viri de, hombre, hay muchos asuntos que le caen a la COFESE en impugnaciones. Ellos lo ven un poco más por el lado de los jueces. Muchas veces los jueces no entienden lo que tienen ahí enfrente, no necesariamente entienden cuál es la importancia de las reglas de la competencia y luego se van con soluciones formalistas para echar abajo las multas y para no entrar a los temas sustantivos. Pero bueno, ya lo dejo hasta aquí porque sé que estamos siendo particularmente estrictos con el tiempo y que a las 8 acabamos. Pues, Viri, para cerrar, muchísimas gracias. Un último comentario a nuestro auditorio. No, muchísimas gracias. Solamente agradecerles. Muchísimas gracias, Javier, por tu lectura del libro. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Rosa María, por la organización. Pues muchísimas gracias. Estamos el próximo miércoles. Los esperamos a un espacio más de IntelliJuris, en este espacio de Hablemos de Derecho Electoral, aunque ya saben que también tocamos otros temas. Muchísimas gracias. Buenas noches.